En muchas culturas del mundo hemos escuchado hablar de duendes, personajes pintorescos, pequeños, burlones, graciosos, juguetones y traviesos. Según los relatos que podemos encontrar en la literatura, estos personajes tienen muy poco que ver con ciertas atribuciones modernas que se les adjudican en las redes sociales. En lo personal, soy partidario de creer para ver, y no de ver para creer. Tengo mis fuertes convicciones que si creo, tengo una ventaja, porque el no creer me cierra la puerta a las posibilidades. No creo en el fútbol, no creo en la televisión, no creo en los políticos, tampoco creo en las modas, ni en los intermediarios de lo divino. Y desconfío cuando me pintan una verdad como absoluta. Pero sí creo en duendes, en estos espíritus de la naturaleza que de alguna manera siempre han resonado en mi vida. Creo desde la intuición, cuando se me pierden las cosas y le pido a ellos que me las devuelvan y aparecen. Creo cuando veo siluetas de reojo pasar corriendo, a veces de un color, a veces de otro, o cuando veo formas duendescas mimetizadas en la naturaleza. En lo personal, nunca he tenido un encuentro con un duende de carne y hueso, como quien se junta a charlar con un amigo. A veces las personas creen que porque hago duendes soy un chamán que tiene el don de la visión y puede tomar un café con ellos, y no es tan así. Con el tiempo he entendido que estos seres son energías sutiles que se comunican con nosotros de diferentes maneras. Soy Fito Girolami y te doy la bienvenida a Duendes y otras hierbas, un podcast original de la Casa del Duende. En este capítulo nos acompaña Cata Luxligeti y vamos a meternos de lleno en el mundo de duendes. Tocaremos visiones según la literatura y el saber popular y cerraremos con una anécdota desde la Patagonia Argentina. Según San Google, duende, nombre masculino, ser fantástico que habita en determinados lugares produciendo alboroto y estruendo. Los cuentos populares lo representan como un viejito bonachón o un niño juguetón, travieso y burlón, o ser imaginario al que se le atribuyen ciertas cosas inexplicables. El término duende proviene de la unión del antiguo castellano, duende, que quería decir dueño de, y el lugar donde habita. Por ejemplo, duende casa, dueño de casa. Este es el origen proporcionado por la mayoría de expertos y etimólogos, incluido el diccionario de la RAE. Pero podemos encontrar en el libro El diccionario de los monstruos de Massimo Isi, que indica que proviene del árabe duar de, cuyo significado es quien habita en. Hasta acá hemos hablado de un par de definiciones básicas. Pero, ¿qué son los duendes? Lo primero que podemos encontrar si buscamos al respecto son mitos que dicen que se trata de ángeles o seres intermediarios o almas de niños no bautizados, pero estas son nociones netamente cristianas y se sabe que las historias de duendes tienen origen más remotos. Ya en la antigua Grecia se hablaba de elementales y no podemos hablar de duendes sin hablar de estos. Los espíritus elementales son seres con conciencia individual que viven en los elementos de la naturaleza y tienen diversas funciones, desde creadores hasta guardianes. Son los pequeños dioses a los que se les ofrecía tributos para obtener favores en las siembras y las cosechas, o se les pedía permiso para atravesar un bosque. Culturas tan distintas y distantes como la china y la sumeria, o la egipcia y la precolombina, les atribuyeron cualidades casi idénticas, y la creencia general es que incluso son anteriores al hombre. El célebre alquimista suizo Paracelso, en su tratado titulado El libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y los demás espíritus, fue el primero en realizar una descripción teórica de los duendes y demás seres crepusculares, clasificándolos dentro de los 4 elementos: el agua, las ninfas, el aire, los silfos, la tierra, los duendes y el fuego, las salamandras, popularizando así el término elementales e influenciando enormemente desde entonces el folclore duendístico. Podemos decir que los duendes son solo una parte del amplio grupo de elementales, por lo mismo son seres
seres etéreos, pero al mismo tiempo se les adjudica la capacidad de materializarse. Una teoría es que en realidad pertenecen a otro plano y en ocasiones pueden presentarse a voluntad en este. Nuestros mundos estarían superpuestos. Tienen la habilidad de mimetizarse con su entorno y derechamente desaparecer en un pestañeo. Y pueden transformarse en todo tipo de animales o plantas. Paracelso decía que los duendes comparten similitudes con nosotros. Tienen jerarquías, reinos, viven en comunidades, tienen costumbres y conciencia, ríen, juegan, beben, nacen, se casan e incluso mueren. Y así como nosotros, los hay de todo tipo, pudiendo ser buenos o malos, pero tal como la naturaleza puede ser impredecible, y esto es clave, los duendes tienen una dualidad. Por eso es complejo responder a la pregunta de si son buenos o malos. Sin embargo, si observamos la filosofía oriental que nos habla del yin y el yang, la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias son esenciales en el equilibrio del universo. Todo es relativo, nada es absoluto. De acuerdo a la tradición, los duendes pueden premiar o castigar, según cómo nosotros seamos con ellos. Los duendes son los elementales más cercanos al ser humano. Algunas teorías dicen que pueden haberse acercado a nosotros desde épocas antiguas, atraídos por nuestras costumbres, llegando a convivir y en ocasiones instalándose en una casa en particular o eligiendo a una familia en especial. Una característica de estos duendes domésticos es que ayudan en los quehaceres del hogar y se dedican a hacer bromas, siendo su único objetivo la diversión. A veces este fenómeno puede confundirse con el de los fantasmas o ánimas en pena debido a que comparten características que los hacen muy semejantes. Si una casa llega a ser habitada por un duende, es improbable que se vaya. Ya sabemos que su nombre proviene del molesto hábito de instalarse en lugares y ser muy difíciles de expulsar. Teniendo en cuenta que los elementales pertenecen a un plano distinto y etéreo, cabe preguntarse cómo pueden llegar a manifestarse, a veces incluso de forma física, en el nuestro. Según algunos investigadores, esto tiene que ver con las corrientes telúricas, que son corrientes energéticas que emanan del interior de la Tierra y crean una red que cubre todo el planeta. Estas corrientes electromagnéticas podrían atravesar cualquier tipo de estructura y crearían una vibración capaz de atraer fenómenos propios de los mundos sutiles. Es decir, los asentamientos humanos que se sitúan sobre estos campos vibracionales son más propensos a recibir visitas de duendes. Los druidas creían que estas energías cruzaban los cielos y atravesaban toda la Tierra como una gran serpiente. Y hay teorías, como las de las líneas Ley, que postulan que algunos pueblos antiguos construyeron lugares sagrados y de culto sobre estas líneas o en lugares donde éstas se cruzan. Cohabitar con un duende puede ser terriblemente molesto o beneficioso, según la naturaleza bromista o amistosa del mismo. Para mantener una convivencia armoniosa se sugiere ofrecerles pequeños regalos, de preferencia comestibles, como leche o algún dulce. Sin embargo, si lo que se busca es cesar su actividad, existen antiguos amuletos que los pueden ahuyentar eficazmente, como la sal y el hierro. La sal representa purificación en diversas tradiciones y se dice que los duendes la evitan a toda costa. Por otro lado, son conocidamente vulnerables al hierro, el cual podría interferir con los campos magnéticos en los que ellos se mueven. A continuación, vamos a compartir la experiencia de Roxana, artista que actualmente vive en la Patagonia Argentina y la culpable de nuestra iniciación en el mundo de los duendes. Historias de duendes. Tengo varias historias relacionadas a los duendes y seres mágicos, o digamos también seres de otros planos de la conciencia, seres de la cuarta dimensión quizás. La más reciente fue cuando estábamos charlando con una persona que acababa de conocer y con quien tuvimos una conexión primera a partir de hablar de la magia, de lo maravilloso de la vida y de duendes principalmente. Estábamos muy a gusto charlando cuando tocamos el tema duendes para desarrollarlo, y entonces las luces del auto comenzaron a prenderse y apagarse. Misteriosamente las llaves del vehículo estaban en la mano de esta persona, lo cual hace imposible que las luces se prendieran por error o activación intencional.
cuando era pequeña, cuando era una niña, alguna vez vi salir de la pared de la casa unos seres que cruzaban el pasillo que conectaba a las habitaciones. Generalmente en la casa yo estaba sola y como estrategia de supervivencia, supongo, no me asusté y hacía de cuenta que no pasaba nada, que no veía nada. Creo que el convenio telepático entre ambos en ese momento fue que cada uno hace la suya y no nos molestamos, como si pactáramos un código de convivencia imaginario en donde estaba claro que yo no me meto con ustedes ni ustedes conmigo. A partir de ahí creo que se abrió un portal de reconocimiento mutuo. En caminatas por el bosque, por ejemplo, risas aparecen en el medio de la nada y siempre ante estos hechos creo conveniente un saludo fraternal para comunicar que está todo bien, que no hay mala intención y que hay un reconocimiento y respeto al transitar estos caminos que yo creo que ellos son los encargados de proteger. También recuerdo que en la isla de Chiloé años atrás una pareja de duendes me acompañó todo mi recorrido por el lugar. Eran una duenda y un duende que no interactuaban conmigo ni estaban todo el tiempo, o sea, aparecían cada tanto. En diferentes lugares de la isla aparecían. Yo ahí me di cuenta de que no eran personas porque los veía en diferentes lugares siempre cerca mío con una actitud muy parecida siempre. Y podían pasar como personas tranquilamente, pero eran como mucho más chiquititos, mucho más pequeños y con rasgos bien marcados, bien definidos, como si fuera una mezcla de animal y humano, una cosa así. Pero yo los veía siempre de lejos y pasaban, me sonreían y seguían. Pues acá en el bosque he visto entre los árboles ojos y sonrisas que asoman tímidamente entre las ramas, pero bueno, sucesos así son como cotidianos y sostengo la misma intención que cuando era niña. Convivimos, yo no los molesto y ellos a mí tampoco. Nos reconocemos y nos dejamos en paz. El universo sabe cuál es el propósito de cada ser y con eso mejor ni meterse. El universo sabrá. En este episodio hemos aprendido el origen de la palabra duende, hemos entendido por qué habitan ciertos lugares y hemos escuchado un relato en primera persona. El objetivo de este podcast es que te familiarices con estos simpáticos personajes y que rompas un poco el tabú y también que puedas comprender de qué se habla cuando decimos energías sutiles. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo ver duendes según la literatura. Para que podamos subir estos contenidos es de vital naturaleza que reacciones, te suscribas, les des pulgar arriba y en lo posible que se lo compartas a esa persona que sabes que le gustan los duendes. Si llegaste hasta aquí y no reaccionas, sufrirás 7 años de travesuras duendescas.